Saludos a todos, esto es el Psicopodcaster, hoy en clave de rock. Bueno, pues en clave de rock vamos a hablar de Charcot. ¿Y qué se puede decir de Charcot que no se haya dicho ya? Bueno, a lo sumo lo único nuevo que se puede añadir y que nunca se ha dicho, aunque está patente porque así lo atestiguan sus retratos, es que era un hombre feo pero feo. Pero bien, si hiciésemos un concurso de Mr. Psiquiatras y psicólogos del siglo XIX, pues estaría más o menos en la media, así que ya os podéis imaginar. Eso sí, si queréis un psiquiatra guapo y como excepción para confirmar la norma, un tío guapo, pero guapo de verdad, tenéis que iros a buscar a Hermann Rorschach. Sí, el del test de las manchas de tinta. Vale, bien, empezamos dispersándonos, pero ya sabéis que en el rock muchas canciones empiezan con un instrumento solo o con un verso suelto de voz. ¿Y por qué vamos a hablar de Charcot si no era psicólogo? Sí que es uno de los padres de la psicopatología y además, pues se podría decir que fue el Obi-Wan Kenobi de Freud, que aunque tampoco fue psicólogo, tanto el uno como el otro tuvieron grandes repercusiones sobre la psicología. Pues le hacemos un espacio en la psicología igual que el rock le hace un espacio al rhythm and blues. Pues allá nada menos que en París y por el año 1825, un 29 de agosto a eso de las algo menos poco en punto, nace un bebé que recibiría el nombre de Jean-Martin Charcot, Juan Martín Charcot para los amigos, y hay que aclarar que Martín era de nombre, no de apellido. Su primer apellido era Charcot, de los Charcot de toda la vida. Sus primeras manifestaciones fueron las de todos los grandes sabios, como por ejemplo Aristóteles, Platón, Marcus, Schopenhauer, Spinoza, Newton, entre otros. Pues lloraba, comía y dormía sin descanso. Toma oxímoron. Así que si algún día os preguntan que si vuestro niño será un gran genio, podéis decir con toda tranquilidad que apunta maneras. Pues hablar de Charcot, es hablar del Hospital de la Salpêtrière, donde él mismo fundará la primera escuela de neurología allá por la década de los 80 del siglo XIX. Decir que haremos un psicopodcast dedicado a este lugar porque lo que sucedió en aquel sitio es digno de ser contado aparte. Digamos, resumiendo, que fue un monumento al absolutismo, al fundamentalismo, a la exclusión social y muy especialmente al machismo. Daba igual si eras criminal, prostituta, lesbiana, bisexual, huérfana, enferma mental, mendiga o pobre. También podías ser heterosexual y que simplemente te gustase el sexo. Si siendo mujer cumplías alguna de esas cualidades, en el París de aquel tiempo, sin más motivos, acusaciones, diagnósticos o juicios, había muchas posibilidades de terminar internada en la Salpêtrière, un aparcamiento de diferentes, también de hombres, pero en otro edificio, para ocultarlos a las finolis vistas de los poderosos de aquellas épocas con tantas luces y tantas sombras. Bueno, sigamos hablando de Charcot. Aclaremos que Charcot no fue el causante de aquello. De hecho, para cuando él llega allí, el lugar parece que ya había mejorado mucho, tanto en sus funciones como en sus modos. No obstante, Charcot también tiene lo suyo. Pues en 1882 se inaugura la primera cátedra de neurología expresamente para él. Era el padre de la materia y seguramente el que más sabía en aquel momento sobre aquel tema. Pero antes hemos dicho que hablar de Charcot era hablar de la Salpêtrière. ¿Y qué pasaba por aquellos lares? Pues que en su aula, repleta de la siguiente ilustre generación de médicos, allí se hablaba de enfermedades neurológicas y se empezó a hablar de la histeria. Sí, de la histeria. De esa enfermedad que hoy pensamos que es un insulto, pero que en su tiempo fue un diagnóstico. También haremos un capítulo, no sé cuándo, sobre la histeria, porque este sí que va a ser un capítulo que os va a dejar a todos muertos mataos. Con que de momento hemos hablado de todo menos de Charcot. Estamos haciendo lo que sería una procrastinación. ¿En qué consiste una procrastinación? Pues que vamos dando detalle y detalle de lo que nos gusta y dejamos al final para rematar a Charcot. Bueno, no de rematar a Charcot en sí mismo, sino su ilustrísima biografía. Pues los más viejos del lugar, los entendidos, dicen que a nivel de neurología su carrera pues es intachable. Y por lo tanto, pues todos los honores por ser el padre de la criatura y el primer catedrático del mundo a este respecto. Vaya por delante. La Salpêtrière no era el lugar soñado de ningún médico porque no tenía ningún prestigio, pero Charcot se esforzó para llegar, porque sí se dio cuenta del potencial del sitio como catálogo viviente de la patología. De las 3.500 internas, unas 1.500 enfermas eran alienadas
que para los que no os acordéis del latín en este preciso momento significa ajeno. Por eso también a los marcianos se le llama aliens. Sí, no pongáis los ojos muy redondos, es que el inglés nos ha devuelto el término pues hecho una penita. Pues allí Charcot, y por avatares del destino que no vamos a explicar aquí, pero que tiene que ver con que uno de los pabellones amenazaba a ruina, él, que pensaba que se iba a dedicar a ser médico internista y a perfilar los 4 detallitos que le quedaban de la nueva ciencia que estaba creando, la neurología, le caen en consulta 150 pacientes que tenían puesta la etiqueta de histéricas y epilépticas. ¡Wow! Y de paso hereda también a un señor llamado Bourneville, pero que ya llevaba allí más de 30 años y había sido padawan de Delaceux, que fue el alienista de los alienistas de su tiempo. A ver, que esto Charcot se lo tomó como un marrón entre eso y que políticamente era totalmente opuesto a Bourneville y que además Bourneville era un motivado, pues aquello como que costó arrancarlo. Ganar una plaza, estar cómodo y reconocido en lo tuyo y de pronto tener que investigar algo que no conozco es como que le daba perecita. Para bien o para mal empezaron a colaborar y el tema le interesó más en el plano de encontrar elementos diagnósticos que permitiesen distinguir la histeria de la epilepsia. Y mira por dónde, una paciente por aquí, un diagnóstico por allá, pues van haciendo sus cositas de interés. Y resulta que dos personas que son la noche y el día empiezan a dar resultados y a funcionar, y cuando la cosa parecía que iba a ir bien, va Charcot y en un inesperadísimo giro de guión introduce en sus investigaciones la seducción como un rasgo de la histeria y la hipnosis como terapia. ¡Wow! Os habéis quedado asombrados, admirados, pasmados, extrañados, fascinados, maravillados, impresionados, desconcertados, conmovidos, sobrecogidos, estupefactos, topillaos a cuadros y no voy a decir ahora nada de la hipnosis porque seguramente habrá un psicopodcast del tema alguno de estos días. Es decir, en aquel tiempo esto de la hipnosis se llamaba mesmerismo y estaba prohibido por las normas éticas, pero el hombre encontró un filón y aquello le gustó. Se dedicó a investigar un poco a lo loco, sin criterio ni orientación terapéutica, reforzando comportamientos sugestionables e hipnotizando una y otra vez a las mismas pacientes, clase tras clase, para que sospechosamente tuvieran los mismos ataques histéricos clase tras clase, que primero empezaron siendo los martes, luego los viernes, terminó por convertirse literalmente en un teatro del que tenemos un cuadro, en el que el ilustrísimo Charcot, rodeado de ilustrísimos alumnos como Freud y Babinski, todos allí mirando cómo su maestro sujetaba con una sola mano cual héroe mitológico, pero sin perder la compostura didáctica, a la paciente estrella, Blanche, con todo su escote descocado, porque la mujer estaba tan fatal de lo suyo que tenía que tener su blusa blanca por debajo de los hombros. Eso en una época en que las mujeres vestían más cerrado que el parabrisas de un submarino. Este cuadro, nunca mejor dicho, hecho descaradamente para mayor gloria de Charcot y con tintes erótico culposos para las llamadas histéricas, empeoraba los domingos cuando esa misma sesión se repetía en un anfiteatro con 400 personas. ¡Wow! El sumum de la ética por un lado y el de la perfección diagnóstica por otro. Saber que tu paciente va a tener un ataque los martes, los viernes y los domingos siempre a la misma hora y además tener los redaños de sostener que uno de los síntomas de la histeria es que las mujeres quieren llamar la atención. ¡Wow! Vaya golazo se dejó colar la sociedad machista de la época porque otra explicación no tiene. Si sus alumnos fueron tan ilustres como eran, alguno se tendría que haber dado cuenta de que los ataques histéricos no podían ser como un reloj, pero lo decía Charcot con aquello del ipse dixit, sesiones teatrales con 400 personas que salían en prensa al día siguiente y donde se decía que el gran Charcot había controlado perfectamente las dolencias de sus pacientes. Difícil de calificar la situación, y mientras que Charcot empleaba a las histéricas para hacer fama y dinero, su formador y colaborador Bourneville estaba pues a por uvas, porque estaba más en lo suyo, cosa que ahora veremos. Queda la duda de por qué dos personas con ideas tan antagónicas colaboraban tan bien en esto. Parece que Charcot fue por egoísmo puro, dinero y fama,
Bournonville fue por cuestiones políticas y anticlericales, queriendo demostrar que lo que no hacía tanto la superstición religiosa lo calificaba como posesiones demoníacas, en realidad no eran más que gustos sexuales, solo que eso hubiera estado muy bien plantearlo así, en lugar de revestirlo de patología. Quizás Charcot ensució una brillante carrera como neurólogo y además de la iatrogenia que causó en su época, arrastró sus fabulaciones a las generaciones futuras de ilustres médicos psiquiatras y que aún permanecen en buena parte como cliché en el imaginario colectivo. La ciencia es un instrumento maravilloso, pero hasta que existió la revisión por pares, pues hubo gente que la empleó para engrandecer su ego. Los científicos están para la ciencia y no la ciencia para los científicos. Si me preguntaran qué rockstar se corresponde con Charcot, diría sin dudar que Jimmy Page y Robert Plant. No sé cómo ha quedado el tema en los tribunales y por tanto esto no es más que una opinión, pero Led Zeppelin, que tiene una carrera propia más que de sobra porque han sido de los más grandes del rock, sin embargo, precisamente en la canción que debería de ser su estandarte, Stairway to Heaven, pues parece que se inspiraron así como muchísimo en el arpegio inicial de una canción llamada Taurus de una banda musical llamada Spirit. Se puede ser mucho más crítico y decir que una cosa es copiar canciones y otra muy diferente es abusar y causar daños psicológicos a las pacientes a las que tenía que haber tratado y protegido. Palabras más, palabras menos, ya dijimos que fue una época de luces y también sobre todo de sombras. Muerto ya Charcot, su paciente estrella, Blanche, declaró que aunque nunca ella había hablado explícitamente con Charcot de que tuviera que simular nada, entre terapias y clases magistrales le terminó por quedar muy claro cuál era su papel. ¿Engañó Charcot al mundo? ¿Se engañó a sí mismo o al César de la Salpêtrière, como se le terminó conociendo por su autoritarismo? ¿La engañó una paciente que solo pretendía sobrevivir como mejor pudiera en aquella situación injusta ya desde su base? Pues que cada cual saque sus conclusiones. En este rockstar de la psicología, o de la psicopatología en este caso, apuntamos a que Charcot disfrutó de fama, dinero y fans, pero se echó a perder. Y un día de 1893, después de varios síncopes, le da un edema de pulmón y allá en la Borgoña fallece así otro maestro de maestros que nadie se atrevía a contradecir y dijera lo que dijera se admitía. Sus discípulos fueron los encargados de desmontar su obra, pero eso ha llevado muchas generaciones y en el camino ha habido muchos diagnósticos erróneos. Ya he dicho que volveremos sobre el tema cuando hablemos, entre otras, 3 rockstars no personificadas de la psicología: la Salpêtrière, la histeria y la hipnosis. Bueno, pues esto ha sido el Psicopodcaster y recuerda, la psicología no solo es la ciencia que estudia el comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.